Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Para nosotros es un placer tenerlos aquí en nuestro culto virtual y esperamos que esto sea de bendición para ustedes. Bienvenidos a este tiempo de adoración al Rey, y ahí donde estás en tu hogar, acompáñanos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús. El rey David en Samuel 6, 2 Samuel 6, 14, dice que él se alegró y danzó cuando la presencia del Señor iba para su reino, ¿no? Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y dale la bienvenida a la presencia de Jesús a tu hogar. Sí, Señor. Bienvenido aquí, Rey de Gloria. Bienvenido aquí, todo el mundo te quiere ver. Bienvenido aquí, Rey de Gloria. Bienvenido aquí, todo el mundo te quiere ver. Se abren las puertas. Se abren las puertas, una alfombra roja. Está entrando el Rey de Gloria, con gritos y palmas, con música y danza. Maranata, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, Rey de Gloria, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, el Rey de Gloria. Bienvenido aquí, Rey de Gloria. Bienvenido aquí, todo el mundo te quiere ver. Bienvenido aquí. Bienvenido aquí, Rey de Gloria. Bienvenido aquí, todo el mundo te quiere ver. Se abren las puertas. Se abren las puertas, una alfombra roja. Está entrando el Rey de Gloria, con gritos y palmas, con música y danza. Maranata, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, el Rey de Gloria. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, el Rey. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, el Rey de Gloria. Ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, el Rey de Gloria. Gracias, Señor. Ven Jesús a nuestros hogares. Que tú seas el que reine en cada una de las vidas, en cada una de las familias. Y como dice esta canción, Señor, te abrimos las puertas para que tú entres, oh Rey amado, y cambies nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre eterno. Por siempre y para siempre tú serás entronado, Señor. Te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Te bendeciré, te bendeciré. Bendeciré por siempre.
siempre te bendeciré, por siempre, por siempre. Por siempre, oh Señor. Eres tú, Señor, amado. Te bendecimos, bendecimos tu nombre, oh Rey, por la eternidad. Y deseamos, Señor, estar algún día ahí a tus pies, postrados y rendir nuestras coronas ante ti y bendecirte por la eternidad. Bendecirte por los siglos de los siglos. Pero prepáranos para ese momento, Señor. Prepáranos para ese momento. Pon un espíritu nuevo en nuestros corazones. Sí, Señor. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Estamos una vez más con ustedes este día viernes de poder para tener un tiempo, ¿verdad? Después de haber alabado y glorificado el nombre del Señor. Dice la Biblia, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación, porque grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Padre celestial, te damos las gracias en esta hora por la oportunidad que nos das una vez más de estar juntos. Señor, como dice tu palabra, porque allí envías tu bendición y vida eterna. Permítenos, Señor, que estos momentos puedan ser momentos de edificación para tu iglesia, para tu pueblo. Pueda ser un tiempo, Señor, también con una palabra de ánimo y hasta con una palabra de exhortación. Y que el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo a su iglesia. El tema de hoy lo he titulado Paz en la tormenta. Y quiero leer con usted el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 23 hasta el 27. Igual modo también para una referencia, en el Evangelio de Marcos también se cuenta la misma historia, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice la Biblia, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él, hablando de Jesús, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, dice la Biblia, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En el relato de Mateo hay unas partes que son interesantes. Dice la Biblia que he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande. Y además dice que Jesús les dijo a ellos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Necesitamos prevalecer, necesitamos fe para prevalecer en la tormenta. La pregunta que quisiera contestar en esta ocasión es, ¿cómo, pastor, cómo es la fe que necesitamos para que podamos prevalecer en esta tormenta en la cual estamos? Dice la Biblia que
Jesús, después de estar con sus discípulos, él le dijo, bueno, vamos a pasar a la otra orilla. Y se montaron en una barca. Dice que habían otras barcas también. Y cuando comenzaron a atravesar el lago de Galilea, el mar de Galilea, repentinamente sobrevino una tormenta tan fuerte que dice que las olas anegaban la barca. De seguro que llegó un momento cuando era más el agua que entraba que el agua que lograban sacar los discípulos. Imagínense usted, ahí estaban Pedro y Juan. Estaban también los hermanos, los hijos de Zebedeo, que eran pescadores. De los 12 que habían en el arca, de los 13 contando a Jesús, pues 4 de ellos eran hombres del mar, hombres que sabían lo que era pescar, que ya tenían experiencia, tal vez en otras ocasiones con tormentas como esta. Pero parece que esta tormenta no era cualquier tormenta, porque no pudieron, comenzaron a tener miedo todos, todo el mundo se llenó de miedo. Hermano, y cuando usted tiene miedo, cuando usted se llena de temor, usted pierde el control. Y dice la Biblia que entonces, en medio de toda esta dificultades que tenían ellos con la tormenta, se acordaron que el Señor venía con ellos en la barca. ¿Y sabe dónde estaba Jesús? Dice que estaba en la popa de la barca, acostado, durmiendo. Y yo, cuando leí por primera vez este pasaje, le soy sincero, yo pensé, Dios santo, qué paz, qué tranquilidad tan tremenda que tenía nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en mi corazón pensé enseguida, oh Dios, si yo pudiera tener esa paz también. ¿Cómo Jesús pudo estar tan tranquilo que se durmió? ¿Usted se puede imaginar una barca agitándose de un lugar a otro? ¿Usted se puede imaginar las olas golpeando y entrando a la barca? Yo me puedo imaginar los gritos de mando, Pedro diciendo, agarra aquella agua, baja aquella vela. Y Jesús, acostado en la popa del barco. Y cuando ellos se percatan de que Jesús estaba ahí, fueron donde ellos y le reclamaron. Imagínense usted eso. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos, Señor? Y la Biblia dice que Jesús, despertándose, vio la tormenta y vio el mar, y dijo, calla, enmudece. Y al instante se hizo grande bonanza. Y se dirige a ellos y les dice, ¿por qué estabais tan amedrentados, tan temerosos, hombres de poca fe? Definitivamente, mis amados, estamos en medio de una tormenta. Y esta tormenta está arreciando. Esta tormenta es universal en todas las naciones. Esta tormenta no respeta clase social, ni lengua, ni nación. No respeta a políticos ni a religiosos. Es una tormenta que está sacudiendo nuestras barcas. Pero hoy vamos a aprender cómo tener esa fe que prevalece en la tormenta. Porque la paz de Cristo era resultado de su fe. Por eso Jesús les reclamó a ellos algo. ¿Cómo no tenéis fe? Dice Marcos. Y Mateo dice, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no creísteis, hombres de poca fe? O sea que lo que le faltó a ellos para afrontar esa tormenta, como la estaba afrontando Jesús, fue fe. ¿Cómo es entonces, pastor, la fe que prevalece en medio de la tormenta? En primer lugar,
Es una fe. La fe que prevalece en medio de la tormenta es una fe que se basa en la palabra de Dios. Recuerde que cuando Jesús estaba en la otra orilla, la Biblia dice que Jesús les dijo, pasemos a la otra orilla. Y cuando Jesús dice algo, Jesús, no hay nadie que crea más en su palabra que Dios mismo. Dice la Biblia que Dios se apresura a poner su palabra por obra. Por eso en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, tened la fe de Dios. Tened la fe de Dios. ¿Cómo así? Sí, porque Dios tiene fe en Él. Y cuando Dios jura, Dios no jura por nadie, Dios jura por Él mismo, porque no hay nadie más grande que Dios. Y Jesús le dijo a ellos, vamos a la otra orilla. Y Él se montó en la barca, y Él se durmió, y en medio de la tormenta no le afectó, porque cuando Jesús dice, vamos a la otra orilla llegaremos, pase lo que pase, tormenta que venga, conflicto que venga, problema que venga. Cuando Dios dice, vamos a la otra orilla y nosotros estamos con Él en la barca, vamos a llegar a la otra orilla. Por supuesto que tenemos que asegurarnos que Jesús va con nosotros en la barca. Así que la fe que prevalece en medio de la tormenta es una fe que se basa en la palabra de Dios. Y como ya Jesús había declarado la palabra, Él esperaba que ellos confiaran en su palabra. Pero no sé qué pasó en el camino. A veces las realidades que vivimos opacan lo que Dios dice. Y cuando las realidades que vivimos opacan la palabra de Dios, lo que Dios nos dice, entonces vamos a entrar en conflicto, vamos a entrar en ansiedad, vamos a entrar en temor, vamos a entrar en depresión, porque no hemos confiado en la palabra de Dios. Acuérdense que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En segundo lugar, la fe que prevalece en medio de la tormenta es una fe que discierne el origen del problema. ¿Cómo así, pastor? Mire lo que sucedió. Cuando ellos le reclaman, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Imagínense ustedes hasta dónde llegaron. Hay personas que le están reclamando a Dios porque se enfermaron o porque un pariente se enfermó o posiblemente hasta murió. Los hombres siempre le reclaman a Dios. Y dice la Biblia que cuando ellos le reclamaron a Jesús, Jesús se levantó y levantándose, mire lo que hizo. Reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y dice la Biblia, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cuando yo leía esto, yo decía, pero Señor, qué raro. Usted ha visto, usted que ha leído la Biblia, que ha leído los evangelios, ha encontrado otra ocasión donde Jesús le habla a las cosas. Me dirá que sí, Jesús le habló a una higuera, ¿se acuerda? Y aquí Jesús le habla al viento y Jesús no le habló, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cuando Jesús dijo eso, cesó el viento y se hizo grande bonanza. Se fueron las olas, se fue el viento tempestuoso. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque Jesús pudo discernir la fe que tenía Cristo y la fe que usted y yo necesitamos también en medio de los problemas,
Es una fe que nos ayuda a poder discernir el origen del problema. ¿Se acuerdan cuando los discípulos vieron a un hombre que estaba ahí sentado pidiendo limosna, que era ciego de nacimiento, y le preguntaron al Señor: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera así? Porque ellos creían que las personas que nacían enfermas era porque o ellos mismos o sus padres, mejor dicho, habían cometido un pecado tan grande que Dios los había castigado. Esa era la mentalidad de ellos. Esa era la teología en esa época. Y Jesús le dijo: no pecó él, ni pecó sus padres. Porque no todo lo que sucede en nuestra vida es consecuencia de nuestro pecado. De una forma indirecta sí, pero no todo el mundo que se enferma es porque pecó. Aunque hay gente que se enferma por causa del pecado. Jesús le dijo a un paralítico: mira, no sigas haciendo lo que hacías para que no te venga una cosa peor. Porque hay veces que enfermedades y problemas que vienen a nuestra vida son consecuencia de nuestra desobediencia a Dios. ¿Se acuerdan cuando le escribió a los Corintios, hablando de la Santa Cena? Dice que algunos de ustedes están enfermos y duermen porque no han aprendido a discernir el cuerpo del Señor. Pero no toda enfermedad, no todo problema tiene un origen en nuestro pecado. También puede ser resultado de acciones del enemigo. Cuando aquellos mensajeros vinieron a donde estaba Job para darle la noticia de lo que había pasado, dice: fuego de Dios cayó del cielo y consumió la casa donde estaban tus hijos. Eso era lo que ellos pensaban. Ellos atribuyeron ese juicio, ese fuego que cayó sobre la casa de los hijos de Job y la desgracia que vino con todo eso a Dios. Pero no fue fuego de Dios. Sabemos que fue el enemigo. Y Cristo pudo discernir en ese momento que ese viento, ese caos, ese problema que había, esas olas embravecidas, no era algo natural. Hay cosas que son naturales. Por eso tenemos que tener discernimiento. Y para que podamos tener discernimiento, tenemos que estar sometidos a la persona del Espíritu Santo. Porque uno de los dones que el Espíritu Santo le da al creyente es el don de discernimiento de espíritu. Porque hay muchos espíritus. Porque no todo espíritu viene de Dios, dice la palabra. Pero Jesús pudo discernir que ahí había la mano del enemigo. Así que Él reprendió esos espíritus. Y cuando Él reprendió el viento y cuando mandó a callar a la mar, se hizo grande bonanza. La fe que prevalece en medio de la tormenta es la fe que aprende a discernir el origen del problema. ¿De dónde viene este problema? Bueno, yo le voy a ser sincero, yo estaba pensando, porque esto vino de la noche a la mañana. Yo no he escuchado a ninguno de los llamados profetas decir algo sobre lo que ha acontecido en el mundo. Todos nos agarró por sorpresa, también a ti, ¿verdad? Pero sí he notado algo en medio de todo esto. No hubo nadie que dijera nada, pero vino sorpresivamente. Algunos atribuyen esta pandemia a Satanás, obra del diablo. Otros dicen que fue Dios, un juicio de Dios. ¿Y usted qué piensa, pastor? Bueno, yo solo sé una cosa, que Dios es soberano y que Él puede usar aún al mismo enemigo para traer un beneficio para su iglesia, para su pueblo, para el mundo. Yo pienso que esto que está sucediendo es para que el mundo, los hombres se arrepientan, los hombres busquen a Dios. Aún la iglesia, nosotros tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar a Dios. Como decía en estos días en una mini cumbre que tuvimos a través del programa Zoom, y ahí estaba el apóstol Edwin, pastores de diferentes países de América Latina, y habló el pastor Choco. ¿Se acuerdan del pastor Choco? Un gran líder en Estados Unidos, un gran dirigente de la segunda iglesia más grande del mundo, después de la iglesia romana. La iglesia, o sea, el movimiento, la organización
religiosas más grandes del mundo es las asambleas de Dios. Y él dijo algo, cuando le preguntamos a él, ¿por qué toda esta cosa? Él dijo, yo creo que Dios nos ha mandado al cuarto. ¿Se acuerda usted cuando éramos chiquitos y nos portábamos mal y Dios nos mandaba para el cuarto? Nuestros padres, perdón, nos mandaba para el cuarto para que meditáramos en lo que estábamos haciendo, para que volviéramos a entender que no podemos vivir como estamos viviendo. Dios nos ha mandado al cuarto, dijo. Y mientras que estamos en el cuarto, tenemos que aprender lo que Dios nos quiere decir. En tercer lugar, la fe que prevalece en medio de la tormenta es una fe que confía en el amor de Dios. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? Acuérdense que Juan dice que el perfecto amor echa fuera el temor. De modo que dice Juan que el que teme no ha conocido a Dios. El que vive en temor, todos tenemos temor. Usted no se ha llenado de angustia, de temor por todo esto, claro que sí, pero seguir en eso no es posible. Y Jesús les enseñó a ellos que ese temor que tenía era porque no estaban confiando en el amor de Dios. ¿Cómo así, pastor? Bueno, la Biblia nos cuenta una historia de un leproso que fue a donde estaba Jesús. Y ahí se hincó sus rodillas y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mire, Jesús le respondió, pero antes que le respondiera, yo quisiera que usted meditara en las palabras de este leproso. Él le pidió algo al Señor. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mire, este hombre no tenía ninguna duda del poder de Dios. Él dijo, tú puedes limpiarme, pero dijo algo más antes de eso. Es si quieres. Y mucha gente sabe que Dios es todopoderoso. Mucha gente sabe que Dios hizo los cielos y la tierra. Muchos creyentes creemos en el poder y las maravillas de Dios, pero nos ponemos a pensar, ¿será para mí ese milagro? ¿Lo hará Dios conmigo? ¿Me ama Dios lo suficiente? ¿Por qué si Dios es bueno me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué estoy en medio de esto? Pero Jesús le quitó la duda al leproso y nos quita la duda a nosotros. Jesús le respondió a ese leproso que le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dice la Biblia que extendiendo su mano, le tocó a un leproso, eso era declararse inmundo, le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. Esa es la fe que necesitamos, una fe que confía en que Dios siempre que va a querer lo mejor para nosotros. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. En cuarto lugar, la fe que necesitamos, la fe que prevalece en medio de la tormenta es una fe que entiende los propósitos de Dios. Mire, la Biblia dice que Jesús le dijo a ellos, pasemos al otro lado. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Jesús quería ir al otro lado? ¿A dónde iba en ese momento Jesús? Pues le voy a contestar. Jesús iba a una región que se llamaba Gadara. Era una región donde también prevalecían los gentiles. Jesús iba a ese lugar porque Jesús sabía que del otro lado de la orilla había un hombre que estaba poseído por demonios, el famoso endemoniado el endemoniado gadareno, y que ese hombre necesitaba una liberación. Los discípulos no sabían lo que Dios iba a hacer, pero Jesús sí sabía lo que iba a hacer. Y cuando él dijo, pasemos al otro lado, el enemigo también se intervino. Pero cuando llegaron al otro lado, dice la Biblia que cuando Jesús toca tierra, lo primero que sucede es que ese endemoniado viene corriendo delante de Jesús y se arrodilla y le suplica que lo envíe a unos cerdos, y Jesús lo envía a los cerdos. Y la Biblia dice que los demonios salieron de aquel endemoniado y fue libre. Y cuando la gente de la ciudad, del pueblo, vino donde estaba Jesús, hallaron al hombre sentado, vestido y en su juicio cabal. Y no le gustó porque perdieron los cerdos. Pero el endemoniado, el ex endemoniado, dice la Biblia que después de eso, ese hombre quiso seguir a Jesús y Jesús le dijo, no, mira, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales
cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y la Biblia dice que Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La próxima vez que Jesús llegó a esa región de Decápolis, habían una multitud de personas que la estaban esperando, porque aquel hombre liberado, aquel endemoniado, fue a los suyos, a su casa, a su gente, y comenzó a contarles a ellos cuán grandes cosas había hecho el Señor con él y cómo había tenido misericordia. Y como consecuencia, muchas personas se convirtieron a Jesucristo, y los que lo habían echado a esa región, la segunda vez que fue Jesús por ahí, lo recibieron. Qué cosa más tremenda. Es el propósito de Dios. Jesús sabía por qué iba. Los discípulos no sabían lo que iba a pasar. Necesitamos tener una fe que entienda los propósitos de Dios. Hermano, yo le he dicho muchas veces en la iglesia, el día yo me voy a morir cuando los planes y los propósitos de Dios en mi vida se cumplan. Ni antes ni después. Por eso, en broma, en serio, siempre le digo al Señor, Señor, todavía tengo muchos planes, Señor. Señor, todavía tenemos muchas cosas que hacer. Porque quiero vivir muchos años por delante. Pero Dios tiene planes contigo. Dios tiene propósito contigo. Dios quiere que tú vayamos todos a la otra orilla. Y mientras que tengamos en cuenta la misión de nuestra vida, no interesa la tormenta que venga, esa tormenta no va a detener los propósitos y los deseos de Dios. En el libro de los Hechos vemos que siempre el crecimiento de la iglesia estuvo relacionado, ese crecimiento estuvo relacionado, ¿verdad?, con tiempos difíciles. Es más, puedo declararlo, la iglesia es la única organización del mundo que crece aún en medio de la crisis. Por eso yo quisiera en este momento orar con ustedes y declarar una palabra de parte de Dios. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos las gracias. Estamos en medio de una tormenta. Estamos en medio de un tiempo de crisis. Estamos en medio de un tiempo de angustia para muchas personas, Señor. Pero estamos todos en la barca, Padre Celestial. Yo oro en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tú nos ayudes a tener esa fe que prevalece aún en medio de la tormenta. Señor, aumentanos la fe. Así pidieron los discípulos. Señor, aumentanos la fe. Eso es lo que quiero orar contigo en este momento. Ahí donde te encuentras, ponte de pie en este momento. ¿Y por qué no oras conmigo? Yo quiero prevalecer en esta tormenta. Yo quiero que una vez acabado todo esto, estemos firmes. Porque esta crisis, esta tormenta, la Biblia dice que si estos días no fueran acortados, el amor de muchos se iba a enfriar. Y yo me temo que el amor de muchas personas se está enfriando y que muchos de nosotros, en vez de estar creciendo, en vez de estar leyendo más la palabra de Dios, en vez de estar orando más y ayunando y buscando el rostro del Señor, estamos invirtiendo nuestro tiempo en cosas que no son provechosas. Pero Señor, ore conmigo, ahí donde está. Lo que yo necesito en este tiempo de tormenta es fe. Fe en ti, Señor. Yo creo que tu palabra es la verdad. Yo creo, Señor, con todo mi corazón que para ti no hay nada imposible. Yo creo, Dios, que tú tienes propósitos grandes, porque así dice el profeta, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque entonces me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor.
y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pidámosle al Señor, Señor, aumentanos la fe. Y ¿sabe? Cuando le pedimos a Dios esto, aumentanos la fe, lo que está pasando puede hacer que nuestra fe crezca, porque la fe crece por medio de la palabra de Dios, pero la fe también crece cuando es probada como el oro. Y ahora tu fe y mi fe está siendo desafiada en esta tormenta. Te invito para que pongas conmigo también los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra salvación. Levanta tu mano ahí donde se encuentra, Padre, en el nombre de Cristo. Yo me uno con mis hermanos, Padre, en este momento. Yo oro, Señor, para que tú aumentes nuestra fe. Oro en el nombre de Jesucristo para que podamos tener una fe que prevalezca en medio de esta tormenta. Oro en el nombre de Jesucristo para que podamos tener una fe que pueda discernir el origen de esta crisis, de esta tormenta, en el nombre de Jesucristo en Nazaret. Oro en el nombre de Jesús para que podamos confiar en tu amor, que nadie tiene mayor cuidado por nosotros que tú, oh Dios mío y Señor mío, que tu amor es tan grande por nosotros que tú entregaste a Jesús. Y tu palabra dice que si Dios no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él también todas las demás cosas? ¿Qué cosa te está faltando? ¿Te está faltando alimento? ¿Perdiste tu trabajo? ¿Te dieron cesación de contrato? ¿Te mandaron de licencia sin sueldo? Eso está sucediendo también entre los cristianos, porque Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. Hermanos, en esta tormenta, en esta pandemia, se han muerto pastores. Sí, pastores se han muerto. Se han muerto hermanos en la fe. Pero tenemos que seguir resistiendo. Porque mientras que vamos viajando en medio de la tormenta, esa fe que Dios nos ha dado va a prevalecer y vamos a llegar. Ellos llegaron al otro lado. Y nosotros vamos a llegar al otro lado porque Jesús viene con nosotros en la barca. Y porque no hemos puesto nuestra fe y confianza en la mano del hombre, sino en la mano de Dios. Yo quisiera orar con usted, que me acompañara orando por algo. Es una oración que estamos haciendo en la iglesia, en nuestra iglesia, todos los días cuando me reúno con los hermanos. Pastor, ¿usted se está reuniendo? Sí. Por Facebook, por YouTube, por WhatsApp. Y cuando nos reunimos, estamos orando y le estamos pidiendo a Dios que Dios, en primer lugar, Él es el que da la sabiduría a los sabios y las ciencias a los entendidos. Y estamos pidiéndole a Dios que Él le dé la sabiduría y la ciencia a estos científicos que están buscando la vacuna para inmunizar a la humanidad contra el COVID-19. Señor, que tú le des esa sabiduría y que puedan encontrar la solución. Pero además de eso, estamos pidiendo por algo más. Porque no podemos esperar 12, 18 meses, porque eso es mucho tiempo. El mundo no puede aguantar tanto. Ya lo dijo, si los días, dice la palabra, no fueran acortados, el amor de muchos se va a enfriar. Así que estamos pidiendo algo más. No solamente que la vacuna se descubra, sino que estamos pidiendo, Señor, también a los doctores, a los médicos, a los laboratoristas, a todos los que tienen que ver con el cuidado de los que contraen ya la enfermedad. Dale, Señor, el tratamiento que pueda resultar eficaz, no solamente en el alivio, sino en la cura de esta enfermedad. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos las gracias. También oro en el nombre de Jesús de Nazaret por las personas, Señor, que están viendo y escuchando este programa, esta reunión que hemos declarado Viernes de Poder, porque cuando tú estás presente, el poder más grande del universo se manifiesta. Y oro para que tu mano poderosa
se extienda sobre ellos para suplir, para abrir la ventana de los cielos, para abrir puertas en el nombre de Jesucristo y para sanar toda enfermedad. Sobre todo por aquellos hermanos que tienen diabetes, que tienen enfermedades del corazón, de los pulmones, y que pueden ser, Señor, víctimas también de esta enfermedad. Oramos para que tú los guardes, para que los pongas en el hueco de tu mano y los cuides como la niña de tus ojos, como tu especial tesoro. En el nombre de Jesucristo, te animo para que confíes en Dios. Jesucristo dijo, tened la fe de Dios. Que Dios le bendiga.